Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de formación en Saibal, un viaje al mundo de la investigación a través de las métricas de Saibal. En Saibal, hoy tenemos la fortuna de tener una sesión exclusiva para la SPOL. Este es un espacio que nosotros también tenemos desde Cognos Community, nuestra estrategia de formación de Publiciencia. Entonces, la invitación es a que aprovechen ustedes este espacio para que nos cuenten sus inquietudes. Queremos escucharlos, queremos que sea una sesión también más que de nosotros, de ustedes mismos, donde ustedes se sientan con toda la confianza de expresar de pronto las dificultades que han tenido con la plataforma, también no saber cómo los ha apoyado en su ciclo de trabajo, en su ciclo formativo, si hay investigadores en su ciclo investigativo. Entonces es muy importante para nosotros poderlos escuchar. Si lo pueden hacer, pueden habilitar sus micrófonos levantando la manito y si no, pues también tienen la opción de P y R, por allá en la parte superior tienen los simbolitos con mensajitos, por allá nos pueden ir dejando sus preguntas y le vamos dando tratamiento durante la sesión. Entonces, pues nada, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, espero que esperamos que aprendan bastante, que sea de gran conocimiento para ustedes y también doy la bienvenida a Andrea Gómez, que es nuestra experta en investigación y que será la persona que el día de hoy nos va a formar, a hacer esta primera formación en Saibal en esta sesión formativa. Entonces, bienvenidos, bienvenidas nuevamente y André, te doy el paso. Bueno, Caro, muchísimas gracias. Justamente, como decía Caro, el objetivo es que también todas las personas que estamos acá, si de pronto ustedes ya han utilizado el recurso, porfa nos cuenten, porque sabemos que Saibal es una plataforma bastante robusta, que digamos como que hay una infinidad de posibilidades de los análisis que podemos hacer, de acuerdo también como al objetivo que tengamos, a la selección de las diferentes métricas que también establezcamos. Entonces, muy importante para nosotros poder justamente conocer de primera mano si ustedes ya se han enfrentado a la plataforma, si tienen algunas dudas, por ejemplo, con la definición como tal de alguna de las métricas, o si tienen dudas incluso para poder, no sé, establecer cuáles van a ser las métricas que les ayuden, por ejemplo, a medir el impacto de la investigación, si ese es un objetivo, o a medir, por ejemplo, la trayectoria como tal de un investigador para que sea eventualmente un colaborador. Entonces, que porfa nos cuenten para nosotros también a lo largo, pues, como de la sesión mostrarles. En el formulario de registro nosotros les hicimos una pregunta a ustedes, les decíamos como que querían saber de Saibal y algunos entonces nos respondieron que querían conocer del tema, pues porque no habían utilizado mucho la plataforma, entonces la idea pues es como que partimos de esa premisa para poder entonces entrar a darles pues como el espacio que tenemos en el día de hoy. Entonces, mientras comparto, no sé si alguno de ustedes me quiera contar si han tenido ya la oportunidad justo de interactuar con la plataforma o si tienen, digamos, como una necesidad también puntual y latente que nosotros entonces podamos abordar en este espacio. Entonces, mientras comparto pantalla, pues si alguno de ustedes nos quiere contar, los micrófonos, como dice Caro, están habilitados para que ustedes los enciendan y nos puedan dar mayor información al respecto. Listo, si ninguno se nos anima. Entonces, yo voy a iniciar y pues realmente sí esperamos que puedan sacarle el máximo provecho a esta sesión, que vayan tomando nota también de las dudas que vayan teniendo, o más que tomando nota, perdón, de las dudas, es también de lo que de pronto se les ocurra que puedan hacer con Saibal y que también nos puedan preguntar a nosotros o al equipo del CEBIER. La idea es que justamente con estos espacios podamos ayudar a que ustedes le saquen el máximo provecho a esta herramienta que realmente es tan valiosa, que muchas instituciones realmente quisieran suscribir y que pues de pronto eventualmente no lo hacen. Entonces, que ustedes que sí tienen esta oportunidad, sí tienen justamente esta posibilidad por parte de la institución, pues que la aprovechen al máximo. Entonces, como ustedes vieron en el título de la sesión, pues la idea es que nosotros podamos ir un poquito más adentro en todo este tema de investigación, evaluar el desempeño de investigación
a través de estas diferentes métricas que hay en Cyber. Pero para eso, pues justamente primero tenemos que entrar a entender muy bien de qué trata todo esto. Perdón, yo sí estoy compartiendo pantalla. Sí, André, lo estábamos viendo. Bueno, gracias, Karen. Ahora sí. Entonces también que ustedes tengan mucha claridad de qué es Cyber, para qué me va a servir Cyber, yo en qué momento lo voy a necesitar. Entonces vamos a poder entrar a definir muy bien la herramienta. Cyber es una herramienta que es modular. Ustedes afortunadamente tienen los diferentes módulos suscritos, entonces desde allí también hay una oportunidad bastante amplia para todos los usuarios de esta plataforma. Entender cómo nos ayuda Saibal a partir de el desempeño de investigación y las diferentes métricas que nosotros tenemos, podemos evaluar diferentes entidades. Entonces es muy importante que entendamos a qué nos referimos con entidad. Con entidad acá en Saibal no nos vamos a referir a una institución, por ejemplo, una organización, sino que ya vamos a ver qué entendemos como entidad para Saibal, porque dependiendo del módulo en el que ustedes estén, se van a habilitar o deshabilitar unas entidades para su análisis. Entonces, por eso es muy importante que primero entendamos a qué hacemos referencia con estas entidades y que también comprendamos cada módulo, cómo me permite analizar cada una de ellas. Que revisemos entonces esas métricas de desempeño de una institución o de un país. Ya si ustedes quieren que revisemos algo puntual, nos cuentan, que miremos justamente esos tópicos de Saibal y que si alcanzamos, pues podamos hacer un análisis de set de publicaciones desde Scopus, que es una de las opciones que más utilizamos nosotros como investigadores, más que todo, por ejemplo, en el módulo de Trends, para poder analizar información que ya se arrojó como resultado a partir de una estrategia de búsqueda que definimos en Scopus y que ya yo entonces quiero apalancarme en Saibal, por ejemplo, para tener una información mucho más en detalle de esas publicaciones que ya acoté y seleccioné para mi evaluación en el proceso, pues como de investigación que esté llevando acá. Entonces, justamente, si entramos a definir Saibal, acá hay varias cosas. Entonces, antes de definir Saibal, lo primero es que con esta herramienta, pues si nosotros, por ejemplo, estamos buscando que justamente nuestra investigación prospere, pero estamos justamente necesitando respuestas para poder entender cómo son las dinámicas de investigación, yo qué decisiones puedo tomar basadas justamente en información. Si yo quiero, a través justamente de todas estas métricas de desempeño de investigación, poder potenciar y poder hacer que esa investigación que yo estoy llevando a cabo prospere, pues Saibal es una herramienta que justamente nos va a ayudar entonces a comprender yo cómo puedo llegar o llevar mi investigación a un siguiente nivel, también entendiendo muy bien cuáles son esas otras perspectivas con las cuales los investigadores están desarrollando su producción en el área o en el tema en el que yo estoy trabajando, pero también justamente comprender mi institución cómo están las instituciones con las que yo me estoy eventualmente comparando, pero entonces acá ya no va a ser una comparación subjetiva basado en lo que yo identifico desde afuera, sino que ya voy a tener una evaluación mucho más objetiva basado justamente en las métricas de desempeño de esa institución con la que yo busco compararme. Entonces yo desde acá puedo, a través de toda esta información cuantitativa, puedo planificar, puedo mirar cómo progresa, puedo evaluar todas esas actividades de investigación. Entonces, esta es una herramienta que, como les cuento pues acá, y como ya se les mencioné, pues tiene información de desempeño de investigación. Espérenme, por favor, yo el puntero que no lo logro ver por acá. No se me está activando el puntero. Bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, tenemos información de desempeño de investigación de más de 21.000 instituciones de investigación, más de 230 regiones o países. Y desde acá, entonces, Saibal lo que hace es que va a integrar 4 elementos fundamentales para apoyar a la investigación básica, finalmente en evidencia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la apoya? A través justamente de los datos, son datos que son transparentes, datos que están curados, datos que están actualizados, datos que ya han sido tratados y que finalmente se convierten en información valiosa
basado en diferentes tecnologías que me ayuda justamente entonces a procesar muy bien todos esos set de datos, todos esos análisis, perdón, toda esa información que finalmente yo tengo y que puedo acceder de una forma completamente fácil y rápida. Por supuesto, las métricas, estas métricas son consistentes, están claramente definidas. Acá Saibal ha incluido dentro de las métricas todas estas Snowball Metrics, que es esta iniciativa también que surge por investigadores para investigadores en el Reino Unido y que justamente entonces busca a través de esta iniciativa que también haya una definición muy responsable de las métricas y también nos orienta para poder tener un uso adecuado de las mismas. Entonces vamos a ver que justamente en la plataforma nosotros tenemos toda una orientación de cuándo es útil esta métrica para una evaluación, además yo cuándo tengo que tener cuidado con ella. Ya les voy a mostrar pues justamente cómo podemos identificar ese tipo de cosas. Y por supuesto la visualización, entonces toda esta información o todos estos elementos más bien finalmente permiten hacer unas visualizaciones mucho más fáciles, mucho más entendibles, donde yo no necesito ser un experto en métricas, pero sí por supuesto entenderlas, por lo menos entender muy bien qué es lo que está hablando, cuáles son esos factores que afectan esa métrica, pues para poder hacer unos análisis acotados y unos análisis bastante pertinentes de acuerdo al objetivo. Entonces, desde acá, pues nosotros tenemos, ya les voy a mostrar pues como justamente cómo funciona Saibal para poder pues como entrar a hablarles un poquito más en detalle de este tema que son los tópicos. Pero finalmente lo que Saibal hace es que cada una de las investigaciones de las cuales está tomando la información para calcular y finalmente mostrarnos las métricas, una de las investigaciones ha sido categorizada en un tópico específico. Entonces yo ya no solamente veo áreas en las cuales están trabajando, sino que con Saibal yo puedo ver la especificidad de los temas sobre los cuales está trabajando y en las cuales a través de un análisis justamente de tesaurios, a través de un análisis también de vocabulario controlado, se definen y se acotan esas palabras claves, pero finalmente esas palabras lo que permiten es categorizar cada una de esas investigaciones en un tópico específico y ya lo vamos a ver ahorita pues como un poquito más en detalle, como les contaba, ese tema de los tópicos. Y esos tópicos, pues entonces se van a agrupar en unos clústeres de tópicos para yo por un lado tener como esas grandes sombrillitas y por el otro entonces tener esos documentos que finalmente entonces le apuntan o las investigaciones finalmente le apuntan pues como a esos temas puntuales. Entonces, como les decía, pues cómo funciona Saibal, pues digamos que el corazón de Saibal finalmente se encuentra en Scopus. Desde esta base de datos referencial, pues justamente yo me traigo toda esta información, me traigo también los perfiles de los autores, las afiliaciones, y esto se combina pues como con otras fuentes. Entonces acá desde Scopus, como les mencionaba, se trae eso, pero también se trae toda la información de las citaciones, de las publicaciones, de las entidades financiadoras, pero por supuesto, entonces combinamos con otras bases de datos. Entonces también está Newsflow que me permite entonces hacer toda la definición de las métricas específicamente en el apartado pues como de impacto para yo poder evaluar el impacto de investigación en diferentes medios de comunicación. Entonces, ¿qué tanto esa investigación está siendo mencionada en medios físicos o en medios digitales? ¿Quiénes la están mencionando? Y yo poder hacer también como todo ese rastreo, mirar ese impacto. Además está LexisNexis y PatentSite, donde yo entonces puedo traer mi información de cuáles son esas patentes que están citando la producción o qué producción científica están citando para poder desarrollar la patente. Y también está Overton para poder, así como miramos en todo el tema de patentes, pues hacer lo mismo en el desarrollo de políticas. Entonces, ¿cuáles políticas se están desarrollando y esas políticas en qué documentos científicos se está basando para poder entonces sustentar como todo el desarrollo y la estructura de esta política que se defina? Entonces, así es finalmente pues como funciona Saibal.
Y justamente entonces lo que me va a permitir, pues es que es con toda esa información cuantitativa, perdón, y todas las visualizaciones, poder ayudarme a planificar muy bien la estrategia de investigación, a evaluar ese rendimiento de investigación, a fomentar la colaboración y la creación de equipos, por ejemplo, supervisar las tendencias, que ya lo vamos a ver en un momento. Entonces nosotros tenemos diferentes módulos. Yo les decía al inicio, Saibal es modular y sobre cada módulo se activan o inactivan unas entidades específicas, pero sí es muy importante que justamente entendamos de manera general cuáles van a ser esos módulos. Entonces tenemos módulo de overview, que ya vamos a ver más en detalle, el de benchmark, collaboration, trends e impact, ¿cierto? Esos son los módulos que tenemos. Tenemos un nuevo módulo que es grants, pero pues no lo vamos a abordar en esta sesión. Entonces, desde acá, estos diferentes módulos lo que hacen es que apuntan justamente a diferentes enfoques que yo tenga. Entonces, por ejemplo, si queremos buscar financiación, entonces desde Saibal yo puedo identificar a través del módulo de collaboration, entonces puedo identificar quiénes son esas entidades justamente que ya han sido sujeto, por ejemplo, de financiación y con base en eso establecer relaciones para poder, digamos, como que aumentar esa tasa de aceptación y la tasa de asignación de recursos cuando yo genero ya colaboraciones con entidades o con investigadores que ya tienen experiencia, que ya conocen el proceso de postulación a un fondo específico. También entonces desde Saibal yo puedo evaluar el impacto y ese engage como tal de toda la investigación que se tiene, aumentar mi expertise y como mencionaba ahorita también la colaboración, definir mi estrategia de investigación. Entonces yo todo esto lo puedo hacer a través de los diferentes módulos de Saibal, siendo el módulo de overview pues el que finalmente me va a dar ese panorama general de las métricas y ya luego entonces adentrarme uno a uno en los diferentes módulos para ver todas las métricas de ahí sí específicas y asociadas con cada uno de ellos. Entonces, lo primero es ese módulo de overview. Acá hay una pregunta muy recurrente que a veces ustedes nos hacen cuando nos contactan sobre las dudas que tienen de la plataforma y nos preguntan que justamente por qué analizamos en el módulo de overview rangos de tiempo de 5 años. Entonces, justamente la respuesta es que Overview nos permite ver hasta 5 años atrás. Entonces, yo por eso voy a poder analizar solamente en este rango de tiempo. Si yo ya quiero ver mucho más en retrospectiva, desde 1996, que es la información que finalmente está en Saibal a través de las diferentes fuentes que vimos hace un momento, ahí sí entonces yo podría tener información si la analizo en el siguiente módulo que ya vamos a ver. Entonces yo puedo ver hasta 5 años atrás. En este módulo entonces yo voy a visualizar y comprender ese rendimiento de investigación. Dado que me ofrece ese panorama general, entonces yo y todos los investigadores, entonces vamos a poder perfilar y evaluar el rendimiento de investigación de las instituciones, de los investigadores o de grupos de investigación. Acá me voy a adelantar un poquito y es que justamente lo que nosotros entendemos como entidades van a ser todas esas, digamos, como que sujetos de análisis. Entonces van a ser investigadores o autores, van a ser instituciones, van a ser, por ejemplo, regiones o países, van a ser set de publicaciones, los tópicos también se entienden como entidades, las áreas de conocimiento, las entidades financiadoras. Entonces, todo esto son entidades que finalmente entonces vamos a poder analizar en el módulo de overview y ya vamos a ver en los otros módulos. Yo desde acá entonces puedo comprender ese rendimiento y los puntos fuertes de la investigación en diferentes áreas o en set de publicaciones. Ya vamos a ver cómo yo a través de una selección de documentos, un set de publicaciones que me traiga de Scopus, entonces voy a poder entender muy bien justamente qué tan en tendencia está ese tema, si es un tema o no de interés, qué tanto impacto está generando desde la misma producción, desde los resultados que se están publicando, cuáles son las instituciones que, por ejemplo, más publican, con quienes colaboran, entidades financiadoras y ver todas esas métricas asociadas. Yo puedo explorar las colaboraciones e identificar socios potenciales. Y muy importante porque acá tenemos uno a uno los diferentes indicadores que están teniendo en cuenta al momento de generar los rankings, tanto el QS como Times Higher Education. Entonces yo puedo ver uno a uno
para cualquier institución. Acá en este caso sí estamos hablando de instituciones, entonces voy a poder ver para cada una de ellas los diferentes indicadores, voy a poder ver, por ejemplo, en mi institución cuáles son los más fuertes, cuáles son los más débiles, yo lo voy a poder ver incluso por facultad y desde allí hacer un comparativo de en donde yo como institución debo poner o poner la lupa, poner mucho más cuidado para poder entonces potenciar al interior y saber cómo defino mi estrategia para aumentar entonces también esa posición a través de lo que finalmente se están marcando en estos rankings. Algo también muy importante y que es relevante hoy en día es que justamente Times Higher Education, pues a través de la evaluación que hace de el impacto de la investigación en cada uno de los ODS, pues ya tiene un ranking específico que me permite justamente mirar ese impacto, el impacto de la investigación. Entonces esa información ya también la tenemos disponible en Saibal, ustedes la van a poder ver y desde allí entonces también empezar a generar estrategias. Tenemos el módulo de benchmark que, como les decía hace un momento, pues nos va a permitir hacer comparaciones de diferentes entidades. Entonces yo acá puedo comparar entre instituciones, entre investigadores, entre países, por ejemplo. Acá lo más importante es que ustedes justamente hagan una selección adecuada de la métrica que va a entrar a evaluar y como les decía hace un momento, pues que tengan en cuenta cuáles son esos factores externos que afectan la métrica para hacer unas comparaciones adecuadas y un uso responsable de las métricas. Entonces, por ejemplo, en el caso de número de documentos, entonces si yo quiero comparar dos entidades por número de documentos, pues debo analizar si realmente esta es una métrica que me va a dar una información justa con las dos entidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta métrica de número de documentos, pues se va a ver afectada, por ejemplo, por el tamaño de la institución, por el número de investigadores que tiene, por las áreas de conocimiento. Entonces, realmente ahí es donde es importante que ustedes conozcan las diferentes métricas, esos factores que las afectan y como les decía, no se tienen que preocupar por ser expertos. Saibal nos ayuda y también yo les voy a dejar ahorita por el chat dos enlaces donde van a poder consultar por un lado toda la guía de métricas, el libro de guías y por otro lado una guía rápida también donde van a poder tener información de estas. Entonces, con base en eso, pues hacer una selección adecuada de la métrica para que evalúen, comparen y supervisen los diferentes progresos. Entonces, yo voy a poder tener esa facilidad. Voy a poder analizar los socios, colaboradores o los eventuales, digamos como que socios o aliados para con base justamente en el análisis de las diferentes métricas definir cuál va a ser mi estrategia entonces de colaboración, perfilar, por ejemplo, la evolución de algún campo de conocimiento, de un área específica a lo largo del tiempo, con base en entonces, por ejemplo, identificar ese tema, qué tanto interés está generando, qué tanto impacto también. Entonces, en temas de vistas, en temas de conteo, las métricas asociadas a cada una de ellas para poder ver justamente esa evaluación. Y como les decía, pues yo puedo elegir una serie de métricas en benchmark. En este módulo podemos elegir hasta 3 métricas, una para el eje X, otra para el eje Y. Y también, dependiendo pues como de esa tercera métrica, voy a ver el aumento o la disminución del tamaño de ese iconito que va a representar a la entidad que yo estoy analizando. Entonces yo podría con esta tercera métrica pues también entrar a evaluar pues como un área temática como les mencionaba y poder entonces elaborar informes muchísimo más acertados de acuerdo a los requerimientos que se tengan. En el módulo de colaboración, entonces yo voy a poder crear equipos y asociaciones sólidas. Vamos a poder ver y explorar los diferentes mapas y tablas para evaluar colaboraciones existentes, pero muy importante aún es que ustedes podrían crear, por ejemplo, escenarios de what if o como qué pasaría si yo, por ejemplo, creo una alianza entre esta institución y esta otra institución y la mía, eventualmente cómo se comportarían esas métricas si tuviéramos ese grupo de colaboradores entonces juntos trabajando. Entonces yo desde ahí puedo identificar esas nuevas oportunidades de asociación y de colaboración y como les decía, pues justamente potenciar la creación de equipos, descubriendo experiencia investigadora fuera y dentro del campus. Entonces también
si yo quiero ampliar mi perspectiva de investigación, mi panorama de investigación, si yo quiero darle un enfoque multidisciplinario, por ejemplo, o interdisciplinario, pues entonces desde allí podría modelar o proyectar ese escenario futuro y con base en eso entonces tomar decisiones mucho más informadas. Tenemos el módulo de Trends, que como su nombre pues lo indica, es este módulo para análisis de tendencias. Entonces yo voy a poder ver en mucho más detalle, tener un conocimiento mucho más profundo de campos de investigación, justamente poder identificar esas palabras claves, poder con base en la identificación de esas palabras también hacer una evaluación de qué tanto esa palabra viene aumentando o disminuyendo su uso dentro de un set de publicaciones, por ejemplo, que yo seleccione, o dentro de un área de investigación o dentro de un tópico específico. Entonces, desde allí, incluso miren que yo me puedo apoyar como investigador, no solo para ver la evolución de la investigación, sino también, por ejemplo, para poder validar mis palabras claves, para poder analizarlas más en detalle, para poder acotar muchísimo más o incluso ampliar la perspectiva dependiendo también entonces de cómo yo veo que otros investigadores han trabajado mi tema, perdón, y con cuáles otros temas lo han entonces también abordado. Entonces yo evalúo en cada detalle esos temas, esas áreas de investigación o los sets de publicaciones, analizo esa evolución. Yo puedo incluso, muy importante es que también definir mi tema. Entonces, si por ejemplo yo quiero ver cómo en este momento la inteligencia artificial, por ejemplo, se está trabajando en Ecuador, Colombia y Perú, entonces yo selecciono este tema de inteligencia artificial, limito por estos países y ya puedo entonces ver justamente este tema, entonces, qué tanto se está trabajando en estos países y luego incluso compararlo con el resto del mundo. Yo podría hacer eso para mirar eventualmente, entonces, por ejemplo, estrategias o para también replantear finalmente esas estrategias que ya tenga establecidas. Entonces, puedo identificar también esas instituciones y los autores claves que más contribuyen a un campo de investigación, por ejemplo. El módulo de grants, como les decía, no vamos a profundizar. Acá es un módulo que todavía para las instituciones en América Latina es un módulo que todavía, digamos, como que no es de tanto valor, pues porque acá tenemos principalmente ese rastreo de fuentes de financiación de otros países. En el caso de ustedes, pues finalmente tienen acceso a otras herramientas que les permiten ya entrar a ver mucho más en detalle, por ejemplo, este tipo de necesidades de financiación. Pero sí tenemos el módulo de Impact, que como les mencionaba ahorita, entonces podemos ver o mostrar cómo la investigación influye no solo en política, sino también en patentes, en medios de comunicación. Y acá es súper importante porque yo también voy a poder ver el impacto de la investigación en cada uno, por ejemplo, de los ODS. Y no solamente ver ese impacto por número de citas, sino también ver ese impacto de acuerdo a las diferentes métricas que me permitan entonces evaluar de una forma mucho más normalizada esas diferentes instituciones que yo estoy comparando. Entonces yo puedo identificar esas menciones en política para incluso desarrollar o argumentar muchísimo mejor por qué mi institución debería seguir investigando en un tema específico. Puedo descubrir investigadores que influyen en la formulación de política. Por ejemplo, nosotros justamente en una de las universidades que hemos venido analizando, pues aquí vemos donde hay un investigador colombiano, pues donde, por ejemplo, es un referente para poder desarrollar las diferentes políticas en temas de energías renovables que ahorita el gobierno colombiano justamente ha venido trabajando fuertemente en esta definición y estos desarrollos. Entonces, desde ahí también empezar a identificar quiénes son los más influyentes y sobre los cuales yo podría, por ejemplo, empezar a generar estrategias futuras. Reforzar incluso las solicitudes que yo haga para poder entonces, con base en esa investigación que yo hice de qué tanto influye mi desarrollo o qué tanto influye, perdón, mi producción científica en el desarrollo de políticas, de patente o en menciones de medios de comunicación, pues yo también basarme en esa información, pues para tener un respaldo muchísimo más fuerte de por qué entonces también incluso deberían financiarme mis proyectos en caso de que yo necesite, por ejemplo, un mejor argumento para la financiación.
También entonces, como les decía, en todo el tema de patentes y por supuesto entonces el impacto hacia los ODS. Entonces, hemos venido hablando un poquito de cómo nos apoya Saibal. Acá les tengo los principales usos. Les mencionaba al inicio que podemos tener, la verdad, una infinidad de combinaciones, pero acá como los que más finalmente se utilizan es para obtener acceso, pues por supuesto, inmediato a toda esa información de investigación, crear grupos de investigadores, áreas de conocimiento, por ejemplo, de alguna temática, o áreas de investigación, perdón, de alguna temática específica, visualizar el estado y el desempeño de investigación. Esto es lo que más justamente hacemos con Saibal, entendiendo muy bien entonces el impacto, cuáles son las diferentes disciplinas que más aportan al desempeño de la investigación, tener una perspectiva integral para poder generar pues como todos esos reportes, más que todo, por ejemplo, en procesos de acreditación. Entonces, Saibal nos ayuda mucho a poder sustentar finalmente la información y la producción que tiene la institución o los diferentes investigadores que hacen parte de la misma. Evaluar también el desempeño comparado con cualquier conjunto de pares, por ejemplo, incluyendo grupos de investigación, incluyendo instituciones. Ustedes pueden exportar los diferentes investigadores que, por ejemplo, hacen parte de un grupo de investigación o que hacen parte de una facultad y analizar las métricas específicas de ese grupo de investigadores. Entonces, ustedes pueden hacer eso perfectamente para poder tener más información de las diferentes métricas, modelar los escenarios, como les mencionaba ahorita, de What If, para hacer todo el tema, por ejemplo, de prospectiva, crear conjuntos de publicaciones para evaluar su desempeño, por ejemplo, establecer colaboraciones a nivel local, regional y global. Muchas veces ni siquiera somos conscientes de con quiénes estamos trabajando, cuáles son, por ejemplo, las publicaciones que generan mayor impacto y con base en ese análisis del mayor impacto, entonces poder evaluar con quiénes debo afianzar y estrechar mucho más esos lazos de colaboración que nos permitan crecer de manera conjunta y articulada, seguir y monitorear todo el desempeño de investigación de la institución y analizar esas tendencias de investigación en cualquier área para tomar decisiones estratégicas. Entonces, incluso los estudiantes de pregrado es súper valioso que puedan utilizar Saibal, por ejemplo, para identificar cuáles son, de acuerdo al campo que ellos tienen establecido, al área de conocimiento sobre la cual quieren trabajar y desarrollar su proyecto de investigación, su trabajo de grado, su tesis, que puedan utilizar Saibal para mirar a ver justamente cómo lo están haciendo otros investigadores. Entonces, si yo estoy trabajando en un tema específico, por ejemplo, yo que soy bióloga, que justamente trabajé con todo el tema de regeneración de extremidades en anfibios, pues mirar también estas investigaciones justamente hacia qué otras áreas se está llevando esos resultados, justamente identificar, por ejemplo, que estos resultados también entonces están trabajando muy fuertemente con otros biólogos o con otros profesionales, por ejemplo, de las áreas de la salud, que justamente quieren entender muy bien esas bases fundamentales, esas bases teóricas de estos procesos para poder entonces buscar, por ejemplo, extrapolarlo en otras áreas, en otros campos. A veces nos encontramos con información que es bastante curiosa y que de pronto no teníamos en el radar y que desde allí entonces también tenemos esa información disponible desde Saibal para poder entonces ampliar ese panorama y esa perspectiva, para poder identificar, por ejemplo, esas investigaciones han sido sujeto de financiación por parte de cuáles entidades o con quienes colaboran de una forma más efectiva. Y con base en eso, entonces, hacer el análisis también de esas entidades, por ejemplo, financiadoras, para poder entonces yo identificar muy bien entonces cuál debe ser mi estrategia. Incluso con el tema de las fuentes o de las revistas, yo también puedo hacer un análisis ya mucho más en detalle de las diferentes fuentes y con base en eso determinar cuál es la que más, digamos, o cuál es la más idónea dependiendo del momento de investigación en el que yo me encuentre. Entonces, acá les contaba que inicialmente Saiba lo utilizamos mucho desde las vicerrectorías, desde los directores de investigación, incluso a veces desde biblioteca, pero poco Saibal lo utilizan los estudiantes, por ejemplo, o a veces incluso los mismos investigadores.
Entonces acá les traigo diferentes formas en las que Saibal nos ayuda. En el caso de los estudiantes, muy importante, lo que les mencionaba, ustedes pueden seleccionar ese tema alineado incluso con las fortalezas institucionales o validar, por ejemplo, la proyección internacional del tema de interés. O como les contaba ahorita, validar quiénes son los que más están trabajando en un tema para proponerle a mi tutor, para proponerle a mi grupo de investigación colaboraciones estratégicas o identificar también yo dónde eventualmente podría hacer mi pasantía, por ejemplo, o un intercambio que también quiera realizar con base en las alianzas que tiene la institución, por ejemplo. Desde la biblioteca, entonces también prestar, por ejemplo, servicios de la biblioteca de acuerdo a los análisis que haga la misma área, dependiendo pues como de la orientación, que ustedes puedan orientar con indicadores, con métricas, los diferentes análisis de los profesores, entonces que los investigadores o los mismos profesores incluso también necesiten información de contenido según las fortalezas y las áreas de oportunidad identificadas, entonces desde allí que puedan saber entonces cuál es ese contenido o esas necesidades como tal que se tienen para acceder, por ejemplo, a información o incluso para orientarlos en identificar nuevas oportunidades. Entonces, acá pues como que les dejamos también esta información para que ustedes tengan un poquito más identificado cómo ayuda Saibal no solamente a los tomadores de decisiones, sino también a la comunidad académica en general. Entonces, ahorita miremos esos tipos de entidades. Ese tipo de entidades en Saibal, entonces yo les mencionaba que son las que vamos a entrar a analizar en cada uno de los módulos. Tenemos entidades que son basadas en personas y entidades basadas en documentos. Entonces, entidades basadas en personas que vamos a poder analizar de todas las métricas de desempeño de investigación. Los investigadores, las instituciones, los países, regiones, las entidades financiadoras. Esto yo lo voy a poder analizar. Y no solamente individual, sino que yo con cada uno de ellos puedo crear grupos. Entonces yo les mencionaba ahorita, por ejemplo, si ustedes necesitan analizar las métricas específicas de un grupo de investigación o de un semillero de investigación, identifiquen cuáles son los investigadores y analícelos directamente acá en Cyber. ¿Qué es lo importante que tengan en cuenta? Pues que ese investigador tenga un perfil en Scopus, pues para efectivamente poder hacer el análisis, porque si no ha publicado en una fuente indexada en Scopus, pues no vamos a poder traernos esa información. Esa es la premisa más importante que debemos tener en cuenta al momento de analizar investigadores y generar los grupos. Y con base en documentos, entonces yo puedo analizar set de publicaciones, que una de las formas es traérmelas desde Scopus, como les mencionaba, analizar áreas de investigación. En Saibal ya tenemos unas áreas de investigación establecidas, pero ustedes pueden crear su propia área de investigación y acotarla de acuerdo a países, a instituciones, por ejemplo, o alguna región específica. Eso ustedes lo pueden hacer. Y recuerden que les mencionaba ahorita al inicio que en Saibal cada uno de esos documentos científicos de los cuales nos traemos toda esa información a través de Scopus está categorizado en un tópico específico. Entonces vamos a poder analizar todos esos tópicos que finalmente están allí, pero yo también puedo generar unos clústeres para poder hacer un análisis, además de los clústeres que ya están definidos acá en Saibal. Entonces, nuevamente desde acá podemos crear grupos en estos que vemos acá y en estos podemos crear set de publicaciones más la ayuda que tenemos desde Scopus. Entonces, ¿yo dónde voy a poder analizar esas entidades? Yo las entidades con base en persona las voy a poder analizar, entonces en el módulo de Overview, de Benchmark, de Impact y de Collaboration. Y en tema de tendencias, o el módulo de tendencias, perdón, entonces yo voy a poder ahí analizar set de publicaciones, áreas de conocimiento y los tópicos. Además, entonces también de que eso los puedo analizar en Overview, en Benchmark y en Impact. ¿Listo? Entonces ahí es como importante tener esa claridad. Y acá, entonces nos vamos a ir un momento justamente a la plataforma para poder entonces entrar a, espérame que acá no me deja ver, perfecto. Entonces acá para que podamos ver un poquito mejor. Entonces, bueno, acá hay dos cosas. Una es que tenemos una nueva forma de ver Saibal. De pronto muchos de ustedes entraron con la vista anterior. Otros ya, al igual que yo, estamos manejando esta nueva interfaz.
pero pues básicamente en Explore yo voy a poder ver el módulo de Overview, el módulo de Collaboration, de Trends e Impact, y en el de Compare yo voy a poder ver el módulo de Benchmark y el módulo de Grants y la matriz también de colaboración. Entonces desde acá son las diferentes formas. Y recuerden que el módulo de reportería pues es el módulo que es transversal. Entonces yo voy a poder desde acá generar reportes, que es algo que yo no les había contado. Entonces, para los que no sepan, yo puedo cada una de la información empezar a guardarla y generar un reporte específico y luego ese reporte actualizarlo para poder incluso descargar. Entonces, esta es la interfaz que ustedes se van a encontrar. Ustedes acá, entonces antes de irnos, van a poder ingresar, por ejemplo, a MySidebar. ¿Qué nos vamos a encontrar acá en MySidebar? Acá vamos a poder ver justamente el total de las instituciones que tenemos, porque cuando nosotros nos vamos al panel acá, que ya lo vamos a ver, pues yo tengo como las que más normalmente se consultan. Acá sí voy a poder ver el total de instituciones, el total de autores y las voy a poder buscar incluso para añadirlas a mi panel. Entonces, desde acá podemos ver cuáles son las que yo ya he añadido para poder analizar acá en los diferentes módulos. Entonces, así vamos a identificar la totalidad de entidades que podemos analizar en Saibal, ¿cierto? Entonces, acá, si yo ingreso al módulo entonces de explorar, esperen que por favor me carguen. Listo. Entonces, para los que todavía no están familiarizados con esta vista, se pueden devolver. Acá les voy a mostrar también cuál es la diferencia. Entonces, miran cómo cambian. Y nos dice que a partir del 4 de junio, por eso es muy importante que ya nos vayamos acostumbrando, porque casi o prácticamente en muy pocos días, pues ya no vamos a tener más esta versión que les voy a mostrar acá y que es la que muchos estamos o estábamos acostumbrados a tener. Entonces acá la diferencia es que vamos a ver los módulos en el panel acá superior y las entidades acá en la parte, digamos como que, sí, digamos como que acá en la parte izquierda. La diferencia con la navegación, entonces me voy a ir nuevamente para que ustedes, como les decía, se vayan acostumbrando, es que acá vamos a tener la lista de entidades, yo la voy a tener acá y acá es donde miren que ya se me abre como una especie de ventanita emergente, pero que se me queda ahí. Y en este lado derecho, perdón, izquierdo, lo que ya vamos a encontrar entonces son los diferentes módulos, las métricas de cada uno de esos módulos. Entonces acá yo ya tengo una forma mucho más fácil de identificar, por ejemplo, cada uno de los análisis que yo haga. Entonces las entidades las vamos a poder encontrar acá. Mire que acá yo tengo entonces 22 entidades que ya están guardadas. Recuerden, si yo quiero tener una entidad que no está apareciendo acá, la busco en MySite. Entonces, ¿qué entidades tenemos nosotros? Como les mencionaba ahorita, tenemos instituciones, tenemos autores o investigadores, tenemos set de publicaciones, tenemos países, regiones o grupos de las mismas, tenemos los tópicos y tenemos entonces también las áreas de investigación y las fuentes como tal de Scopus. Entonces, desde acá, yo voy a poder hacer análisis para cada uno de ellos. En el tema de instituciones, por ejemplo, entonces, si yo quisiera entrar a analizar, por ejemplo, todas las métricas de la institución, yo podría darle acá en la lupita, pero miren que ustedes también pueden crear grupos. Entonces, siempre en las diferentes entidades van a poder irse abajo a esta opción de crear o importar dependiendo de la opción que se les habilite. Entonces, desde allí es importante que lo tengamos en cuenta, que no son solo los que están acá, sino que también yo puedo crear unos grupos específicos y acá pues digamos como que tengo otras opciones para ya limpiar como todas las entidades que he guardado o incluso como yo puedo generarle unas etiquetas a estas entidades o a estos grupos, pues también que se me escondan las etiquetas en caso tal de que. Desde acá, entonces, inicialmente podemos buscar a entidades. Yo le doy aquí en buscar y le voy a dar, por ejemplo, la SPOL. Entonces me aparece acá en caso tal de que, espérenme, ya, no me apareciera, pues entonces yo me puedo ir a una búsqueda avanzada para encontrar la institución. Miren que ya está añadida al panel, added to panel. Eso como yo lo hice justamente desde MySidebar, yo la agregué. Entonces acá pues ya aparece la SPOL como tal. Entonces, ¿qué tenemos?
tenemos acá esta información. Entonces, yo primero, cuando voy a analizar, en este caso, una entidad denominada institución, entonces me va a aparecer el país al que pertenece. Yo puedo ver muchos más detalles de la institución. Acá me va a traer, como yo les decía, información de la entidad. Por ejemplo, en este caso, la SPOL solamente está como tal desde la información que tiene de la producción de su sede en Guayaquil. Hay otras instituciones que, por ejemplo, tienen diferentes sedes y yo voy a poder ver entonces acá el detalle de cada una de esas sedes. Para este caso, que todo es desde Guayaquil, pues entonces veo el total de esas publicaciones, que en este caso son 3023 las que estamos incluyendo acá. Yo puedo descargar la lista de autores desde acá, puedo incluso comparar, en este caso pues porque no está establecido, pero yo también podría entrar a comparar desde acá pues diferentes definiciones que se tengan. Yo le voy a cerrar acá y vamos a ver entonces la información. Lo primero y muy importante es que ustedes identifiquen las fuentes de donde traemos la información de Saibal, cuándo fue la última vez que se actualizaron. Entonces, para eso le van a dar acá. Entonces, acá finalmente ustedes van a poder ver que toda la información que se trajo de Scopus se actualizó el 15 de mayo, la información que se trajo de Overton, por ejemplo, el 10 de mayo, y así ustedes van a poder estar tranquilos de que la información está recientemente actualizada y también tomar esta fecha para los análisis. Entonces, es muy importante que justamente incluyan dentro de la información y los reportes que ustedes tengan la información acá también de la fecha a la cual fue actualizada las diferentes fuentes que estamos tomando de los datos que nos traemos para el cálculo de las métricas. Yo desde acá, como estoy en este módulo de overview, entonces, como les decía, yo voy a poder ver hasta 5 años atrás. Entonces, desde acá yo voy a poder ver de 2022, por ejemplo, a 2020 o de 2020 a 2023. Bueno, yo voy a poder seleccionar como el rango de tiempo que quiero analizar. Y acá yo voy a poder hacer ese análisis por áreas que ya están establecidas desde esta clasificación de All Science Journal Classification, que es la de Scopus, o yo la puedo cambiar y la puedo hacer de acuerdo a la clasificación, por ejemplo, de Ford o de QS o de Times Higher Education. Ya acá que va a depender del análisis que yo quiera hacer. Entonces yo podría, por ejemplo, para las POL solamente analizar la producción que está publicada en fuentes que están categorizadas, por ejemplo, en ciencias biológicas y agricultura o en artes y humanidades y poder entrar acá. Este numerito que ven acá son como los subdominios o esas subáreas que hacen parte de esta gran área. Entonces, en el caso, por ejemplo, de ciencias biológicas agriculturas, pues yo me voy a encontrar otras 12 que voy a poder encontrar finalmente acá y así con cada una de estas. Entonces yo podría simplemente darle acá. Entonces miren que para este caso me está tomando para este rango de tiempo 404 publicaciones sobre las cuales vamos a ver el análisis. Acá le voy a dar en todas, pues para que lo veamos completo. Acá nos vamos a encontrar entonces las métricas, las bibliometrics, ¿cierto? Vamos a ver las métricas de publicación, métricas de citación, métricas de vistas, las métricas o toda la información de los cuartiles de revistas. En tema de contribución, entonces voy a poder ver las métricas de los autores y de las fuentes como tal en las cuales están publicando mis investigadores. Recuerden que estas son en las de Scopus. Respecto a campos de investigación, entonces voy a poder ver los tópicos específicos en los que publican mis investigadores. Entonces acá muy importante que tengamos la claridad entre a qué se refiere con subject areas y a qué se refiere con topics. Cuando yo hablo de subject areas, son esas áreas de conocimiento en las cuales están categorizando las fuentes en las que yo publico, es decir, las revistas principalmente o los libros, por ejemplo, los documentos de conferencia. Esas son esas subject areas que son las que vemos acá. Los tópicos sí son los que yo les mencionaba, que cada uno de los documentos ha sido categorizado en un tópico específico. Entonces, si vamos a entrar a ver, que ahorita lo miramos los tópicos, vamos a ver que hay una especificidad súper grande en cada uno de ellos. Entonces, si lo miramos acá de manera, por ejemplo, rápida, acá yo estoy viendo incluso los tópicos, los clusters de tópicos. Yo acá le puedo decir que me muestre los tópicos o los clusters. Y en tópicos, entonces miren que yo puedo ver supremamente acotado en qué es lo que está investigando, por ejemplo,
los investigadores, valga la redundancia, que tengan afiliación con la institución. Entonces ya vamos a ver pues como en un momentico este tema. Y por objetivos de desarrollo sostenible. Entonces también de acuerdo al aporte y el impacto que esa investigación tiene en los diferentes ODS. En rankings les contaba, entonces no solamente tenemos QS, estos ya están actualizados, es decir, los últimos indicadores que justamente contempló el QS, como por ejemplo la red de colaboración internacional, ya están acá directamente incluidos, entonces yo puedo ver en el tema de que en QS, por ejemplo, toda la información, cada uno de los indicadores, y yo lo puedo ver incluso acá, bueno, acá me está mostrando pues como para el año en curso. Lo puedo ver entonces como tal para la SPOL. Y puedo ver entonces uno a uno el detalle, puedo ver lo que les mencionaba por cada una de las diferentes facultades que se agrupan, los documentos que se tienen en cuenta. Entonces, desde acá ustedes podrían entrar a analizar cuáles son esos documentos, por ejemplo, que se están teniendo en cuenta. Entonces, miren que en el caso de los que están dentro de la Facultad de Ingeniería y Tecnología, que esto finalmente también está definido es acá por Scopus. Acá tenemos pues como esta, este icono que me da pues como toda la detalle y la guía de la métrica, cómo se calculó para poder entender muchísimo más, como más en detalle, perdón. Yo podría, por ejemplo, analizar solamente este set de publicaciones para poder entender muy bien cuáles son, por ejemplo, los autores que están trabajando en esta área, cuáles son los temas que está trabajando, con quiénes están colaborando. Yo ya podría darle acá y acá lo que hace es que yo lo puedo guardar como un set de publicaciones y ya luego lo analizo como set de publicaciones particularmente. Entonces, les contaba también el tema del impacto como tal de los rankings, las métricas de colaboración, las métricas de impacto, las entidades como tal financiadoras que justamente hacen parte pues como de estas entidades que han sido o han otorgado recursos a la institución. Entonces, si yo miro el resumen, acá, miren que yo estoy viendo el resumen, acá les mostraba era todas las métricas que yo puedo finalmente incorporar dentro de mi análisis. Miren que cada una de las métricas va a tener acá este icono que fue el que abrí ahorita hace un momentito. Siempre que yo quiera conocer sobre una métrica, le voy a dar acá. ¿Y con qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar con la definición de la métrica. Entonces, en el caso de resultados de investigación, él me va a decir qué está entendiendo como esta métrica que se entiende, ¿cierto? En este caso, me dice cuándo es útil usar, valga la redundancia, emplear esa métrica para un análisis. Entonces, cuando yo estoy comparando instituciones que tengan tamaños similares, les decía al inicio, muy importante. Al momento de hacer comparaciones, ustedes tienen que identificar cuáles son esos factores que afectan las métricas. Entonces, por ejemplo, en el caso de resultados de investigación, el tamaño como tal, el área de investigación, son factores que afectan las métricas. Entonces, yo no puedo tomar la métrica de resultados de investigación para analizar dos instituciones que son de diferente tamaño y que incluso trabajan áreas de conocimiento muy distintas, muy dispares. Entonces, yo por eso tengo que tener en cuenta sus diferentes factores para utilizar de una forma responsable la métrica, pero yo eso no me lo tengo que saber. Saibal me ayuda a través de esta guía. Me dice cuándo tener cuidado, entonces acá me va a hablar justo de lo que les acabo de contar para cada una entonces de los diferentes frentes en los que yo podría entrar a utilizar. Y también entonces me dice cómo use unas métricas como partners o unas métricas pues como aliadas, por decirlo así. Entonces, si usted va a usar esta, entonces también utilice el conteo de citaciones, también utilice las Power Metrics, por ejemplo, para poder entonces tener un análisis mucho más acotado. Entonces, de acá yo puedo empezar a entender muy bien. La invitación es a que ustedes ingresen, a que ustedes entiendan. Una de las métricas que más justamente estamos utilizando para mirar el impacto de la producción es esta de Five-Weighted Citation Impact, que es una métrica que justamente me va a normalizar por tamaño, me va a normalizar por tipo de producción. Recuerden que no es lo mismo en temas de citaciones, de vistas, si yo publico un artículo de investigación versus una revisión. Esto tiene en cuenta esos factores externos para normalizar
ese valor, también tiene en cuenta las disciplinas, entonces es una métrica que ya está justamente ponderada de acuerdo a esos factores. Si es de 1, significa que me están citando de acuerdo a la media mundial. Si es por encima de 1, entonces es que me están citando por encima. En este caso, estas 3023 resultados de investigación de las POL, que son los que estoy teniendo en cuenta para este periodo de tiempo, entonces tienen un impacto de citación de 1.01, ¿cierto? Entonces acá pues está un 1% por encima de lo que normalmente citan documentos de este mismo tipo que tengan el mismo tiempo de vida y que sean de la misma disciplina o de las mismas disciplinas. Y yo puedo ver pues como uno a uno, como les contaba, las diferentes métricas. Y acá pues como para que terminemos porque el tiempo también apremia, yo puedo ver entonces justamente esa producción de acuerdo a cada una de esas áreas de conocimiento. Entonces recuerden la diferencia entre áreas y tópicos. Yo en los tópicos ya puedo ver los temas exactos en los que se está trabajando específicamente y puedo ver la contribución en temas de producción a cada una de las áreas y puedo entrar a ver, por ejemplo, el detalle. En el tema, por ejemplo, de ingeniería, pues entonces ya ver justamente cuál es el detalle de la información. Y lo que les mencionaba ahorita de los tópicos, entonces acá yo voy a poder ver esos documentos de las POL en qué tópico están siendo categorizados. Puedo ver el impacto de citación y puedo ver entonces también, por ejemplo, qué tanto del total de publicaciones se comparte este tópico específico. Y miren que yo puedo analizar este tópico solo para la institución y luego compararme con el resto del mundo. Entonces, si por ejemplo yo como institución quisiera otorgar recursos para que siga aumentando la producción asociada a este tópico, pues entonces yo podría hacerlo teniendo en cuenta justamente esta información y es, bueno, es que están citando un 89% a la producción que está categorizada en este tópico, pero en este caso, por ejemplo, están citando un 400% la producción que está categorizada en este tópico y analizar entonces para la institución y a nivel mundial yo cómo estoy y qué necesito para. Acá tenemos una métrica que es el percentil de prominencia. Este percentil lo que me está diciendo es el tópico a nivel mundial. Entonces miren que por eso acá dice a nivel mundial, ya no para la institución, sino a nivel mundial. ¿Qué tan tu impulso, qué tanto, digamos, como interés está despertando ese tópico a nivel mundial? Si hay mayor interés a nivel mundial, también es más factible que encontremos fuentes de financiación. Entonces, desde allí es una métrica que me puede ayudar también a identificar y analizar tendencias. Tengo entonces los indicadores de desempeño para poder compararme en el país versus el país, cómo está la institución, por ejemplo, y el set de publicaciones que son más citadas, que más, no que son más citadas, sino que tienen mayor impacto de citación por campo ponderado. Entonces, este es, como les decía, solo un pequeño abrebocas de lo que podemos ver en Saibal. La invitación es a que exploren, a que por favor nos escriban sobre las diferentes dudas que tengan. Nosotros estamos completamente abiertos y disponibles para poder resolver las dudas, para poder apoyarlos con la selección, por ejemplo, de métricas para poder evaluar lo que ustedes necesiten, valga la redundancia, evaluar o llevar a cabo y que podamos entonces también apoyarlos de una manera mucho más acotada. Entonces, como les prometí al inicio, pues les voy a dejar los dos links por acá. Justamente el link de la guía de métricas. Espérenme, por favor, para mostrarles. Está acá. La guía rápida de métricas, donde ustedes van a poder ver entonces métricas que se utilizan para documentos, para autores, para revistas o las Plumx Metrics, por ejemplo, y que entiendan cada una de ellas. Acá en los iconitos van a ver si esa métrica entonces me sirve para evaluar documentos, personas, fuentes en este caso. Es una guía rápida, como su nombre lo indica, pero acá ya les voy a compartir este link, que es una guía muchísimo más detallada, donde ustedes van a poder entrar a indagar muy al detalle en cada una de las métricas, la metodología que se utiliza, cómo se usa, cómo se calcula y que puedan tener mucho más ese. Entonces les voy a compartir estos dos links en el chat para que ustedes también puedan adentrarse en este mundo de las métricas con Saiban. Ya se los voy a copiar por acá.
Listo, Andrea. Y antes de que se nos vayan, pues por acá también les compartimos a ustedes una preguntita que es muy importante para nosotros y es finalmente cómo les pareció esta sesión formativa, siendo uno muy satisfecho, cinco muy satisfecho. Su opinión es muy, muy importante para nosotros, entonces les dejamos por allí también la preguntita. Andrea por acá ya también nos dejó el enlace. Entonces, pues la invitación, como siempre, es a que vayan, exploren la plataforma, miren qué dudas les surgen y si por alguna razón tienen alguna necesidad, pues también escríbanos para solucionar como todas estas preguntas que ustedes puedan tener. Si no tienen más preguntas, pues agradecemos por allí que nos puedan entonces dejar sus respuestas, su calificación. Llevamos 2 respuestas y somos 7 personas. Sería muy, muy importante para nosotros porque finalmente eso también nos permite a nosotros fortalecer todo este proceso de formación. Agradecemos también a André por esta sesión formativa, como siempre una sesión que nos llena de mucho conocimiento y a ustedes muchas gracias por su participación en el espacio, que tengan un buen resto de tarde. Chao, Caro, muchísimas gracias. Gracias a todos.